Hoy es enero 13 del 2022. Damos gracias al Señor y le damos la bienvenida a nuestra querida hermana Gaby González desde Guatemala. Gaby, es un privilegio verte nuevamente. Gracias por aceptar la invitación. Saludos a tu hermosa familia, a tu esposo Angelito, como le dice su pastor. Así que damos gracias al Señor por tu vida y por toda tu familia. Bendícenos con la palabra que tienes en esta mañana para nosotros. Muchas gracias, hermana. Bien, antes de empezar, quiero iniciar con una oración, así rapidito para que entrar de lleno con el tema. Padre, muchas gracias te damos por este día que nos das, este día tan hermoso, Señor. Te pido que esta palabra que tú tienes el día de hoy llegue a la persona que tenga que llegar, Padre Celestial, y haga ese clic, Señor, para que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros, Señor. Danos esa luz, danos ese entendimiento para poder comprender lo que tú quieres decirnos en esta hora de la mañana. Muchas gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, saben, hermanos, una cosa de lo que más me gusta es enseñar, me gusta enseñar. Y me recuerdo que cuando yo estaba estudiando magisterio, me daba temor dar clases, a pesar que me gustaba, tenía temor porque no tenía la experiencia de cómo enseñar y tenía mucho miedo de cómo enfrentarme a los niños, pero al pasar el tiempo, pues ese miedo pues ha ido desapareciendo porque ya uno agarra experiencia de los años, ¿verdad? Y de las situaciones que siempre se presentan en las clases y actualmente pues ese temor ha ido desapareciendo. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que en cierta ocasión han tenido temor de algo, tal vez dicen esa pequeña frase de, ¿y si pasa esto? ¿Y si me despiden? ¿Y si no lo puedo hacer? Y precisamente el día de hoy quiero hablarles acerca del temor, que es algo que nos mantiene paralizados, que nos hace dudar o no nos permite hacer las cosas. El temor es algo que el enemigo está trabajando muy sigilosamente con nosotros para no confiar en Dios. Y tenemos que poner atención a esto, porque la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4 versículo 18, si ustedes tienen su Biblia, pues me acompañan. Este versículo dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. A ver, ¿quién es la representación gráfica del amor? Es Cristo Jesús. En otras palabras, este versículo dice que en Cristo Jesús no hay temor. Cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús, no tenemos miedo a enfrentarnos a cualquier cosa, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y por si tenemos miedo, pues obviamente lleva en sí castigo, dice el versículo, nos atamos a no ser lo que Dios espera que nosotros seamos por miedo. Imagínense ustedes esta situación. Si en su puerta llega alguien que ustedes admiran, puede ser un cantante, yo no sé, puede ser un actor, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, por ejemplo, que es muy conocido, o Ricardo Arjona, yo no sé, ¿a quién admiran ustedes en su vida, verdad? Llega a su puerta, toca y dice, bueno, Iliana, Sandra, Lilian, aquí miro otros nombres, yo vengo a vivir contigo por el resto de tu vida, así que déjame entrar. Yo estoy 100% segura que ustedes dejarían entrar a la persona, ¿verdad? No dejarían pasar esa oportunidad de conocer a alguien que ustedes admiran y decir, bueno, sí, entra, entra. Y ustedes tienen que aprender los hábitos de esa persona porque ustedes admiran a esa persona y quieren ser como esa persona. Lo mismo sucede con Cristo Jesús. Él está a tu puerta, Él toca la puerta y dice, Iliana, Sandra, Lilia, y Él quiere que tú le abras, pero imagínate si tú tienes temor y en vez de abrir, tú te escondes, porque no sabes cómo va a reaccionar Él cuando te mire, o tal vez tiene el miedo ¿y si no es lo que Él esperaba que yo fuera? O tienes el miedo de, ¿y si no soy como Él quiere que yo sea? Y muchas veces ese temor nos invade constantemente. Jesús en cierta ocasión
él dijo una parábola y él describe a 3 hombres que se les confió cierta cantidad de dinero. Si ustedes lo recuerdan, eso está en Mateo 25. Mateo 25 dice que habían 3 hombres, ¿verdad? Había 3 hombres, su señor se iba a ir y les dejó cierta cantidad de dinero a estas 3 personas de diferente cantidad. Vienen las 2 personas a quien se les dio más dinero. Cuando regresó su señor, vienen y le dicen, miren, tú me dejaste esta cantidad de dinero y yo te devuelvo el doble. Pero a la última persona a la que menos dinero se le había dado, a la última persona, dice que él escondió el dinero que su señor le había encargado. Y cuando él regresó, fue a sacar el dinero donde lo había escondido y se lo devolvió. Esto está en Mateo 25. Quiero que leamos el versículo 24. Mateo 25, 24. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué? Tuve miedo, dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Es decir, él lo escondió porque dice que él tenía miedo. Él por miedo no multiplicó lo que su señor le había dado. Y él pensaba que su señor era duro. Dice, te conocía que eres hombre duro. Me imagino que tal vez él dice, bueno, no gano nada, pero tampoco pierdo, ¿verdad? Porque yo voy a guardar lo que el Señor me dio y así cuando Él venga yo le devuelvo lo que es de Él. Así yo no pierdo tampoco, ¿verdad? Y él creía que eso era fidelidad. Él creía que guardar lo que su Señor le había encargado era fidelidad, porque al final de cuentas Él estaba entregando lo que se le había dado. Pero muchos de nosotros también por miedo creemos que la fidelidad es esconder lo que Dios nos ha dado. Por miedo pensamos, bueno, tal vez yo no hago mucho para Dios, pero por lo menos soy fiel. O muchas veces decimos, bueno, pues yo doy mis diezmos y asisto a la iglesia una vez a la semana y con eso pretendo yo ser fiel por miedo a no multiplicar lo que Dios no me ha dado. Pensamos que la fidelidad es esconder lo único y lo poquito que Dios nos ha dado. La Biblia nos dice que este señor no era malo, sino que este trabajador pensaba que su señor era malo, pero por miedo a creer que las cosas eran totalmente diferentes, no le permitió multiplicar lo que su Señor le había dado. Y es el mayor miedo. Yo me recuerdo que cuando antes de bautizarme yo tenía miedo, porque pensaba, bueno, y si Dios me va a condenar? ¿Y si hago esto y Dios ya no me va a querer? Y muchas veces tal vez tenemos una mentalidad de Dios porque nos la han vendido totalmente diferente a como realmente es Dios y por miedo muchas veces no tomamos ciertas decisiones que son importantes en nuestra vida, como el hecho de bautizarme. Yo me recuerdo que yo tenía mucho miedo y a mi esposo le decía, bueno, ¿y si Dios no me va a perdonar? ¿Y si Dios, tal vez yo mi pecado me lo recuerdo constantemente, constantemente, pero ¿y si Dios no olvida mi pecado? ¿O qué pasa si me visto de cierta manera, Dios ya no me va a querer? ¿O qué pasa si actúo de cierta manera, será que voy a perder mi salvación? Pero realmente esos miedos que nosotros tenemos para Dios no hay nada imposible. Dios dice que nos ama, con amor eterno nos ha amado. Imagínense, la relación con Dios no tiene nada que ver con nuestro miedo. Por eso dice el primer versículo que leí al principio, el amor echa fuera el temor, porque si tenemos a Dios, no debemos de tener temor. La fidelidad no se trata de guardar lo que Dios nos ha dado por temor, sino que multiplicarlo por lo que Dios nos ha dado y un día Dios nos va a pedir cuentas. Nos va a decir, bueno, Gaby, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Bueno, Iliana, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Tu talento, tus dones, todo lo que Dios te ha encomendado, no lo debes de esconder por temor, sino que lo tienes que multiplicar, porque en el amor echa fuera el temor. Eh, Vamos a seguir leyendo este versículo, el versículo 26 de Mateo 25, donde viene el Señor y le responde a su siervo y le dice,
Respondiendo su señor en el versículo 26, dice: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es decir, que el miedo no le permitió a este trabajador entrar en el gozo de su Señor. Imagínense si nosotros por miedo no tomamos decisiones importantes que trascienden hacia la eternidad, no vamos a entrar al gozo de nuestro Señor. Él nos quiere, Él tiene planes de bien, planes de bienestar para nuestra vida, y no solo para nosotros, sino para nuestra familia. Imagínense si nosotros, siendo humanos, queremos lo mejor para nuestros hijos, cuánto más Dios quiere lo mejor para nosotros, y Él está tocando a tu puerta y Él te está diciendo que le abras la puerta. Imagínate la persona más maravillosa de este mundo que ha pisado este planeta y ha muerto por ti, te ama tanto que ha muerto por ti, y no solo ha muerto, sino que ha resucitado y te da esa esperanza de vida eterna, que no trabajes solo para esta vida terrenal, sino que trabajes para la eternidad, que cuentes que tienes una vida eterna, no que lo que hagas aquí se va a acabar, sino que hagas tus planes para la eternidad. A veces durante el transcurso de nuestra vida cristiana, a pesar de que queremos vivir pues una vida así objetiva en Cristo, muchas veces no miramos los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos preocupamos, nos fijamos más en la forma y no en el fondo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ustedes se recuerdan aquel momento en el que un muchacho llevaba ciertos panes y ciertos peces en el Sermón del Monte? A ver, ¿cuántos panes y cuántos peces eran? A ver, ¿dos qué? ¿Dos qué? ¿Dos panes o dos peces? Eran 5 panes y 2 peces. Eran 5 panes y 2 peces. Y ellos decían, bueno, mira, Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y el Señor siempre es maravilloso porque Él siempre nos sorprende. A Dios le encanta la multitud, a Dios le encanta que estén cerca de Él. Pero Él sabía el milagro que iba a suceder, pero las personas decían, bueno, Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y cuando Dios hizo ese milagro, muchas veces nosotros también somos así, solo decimos, bueno, yo solo tengo esto, tengo lo otro, ¿verdad? Pero no nos dejamos llevar o guiar por el Espíritu Santo, por Cristo Jesús que trabaje en nosotros. Y en esa ocasión lo más importante no era cuántos, sino cuántos sobró, cuántos cestas sobraron de ese milagro. Dice la Biblia que sobraron 12 cestas de ese milagro que multiplicó los panes y los peces. Muchas veces no miramos el milagro que Dios ha hecho, sino que nos preocupamos en lo único que tenemos. Nosotros debemos de trabajar. Si Dios te ha dado tan poquito, no quiere decir que eres el menos, el de menos, la persona que vales menos, sino que con este poquito Dios puede hacer grandes maravillas. Con este poquito que tú tienes y lo pones al servicio de Dios, Él va a hacer grandes proezas en tu vida. Muchas veces sucede que le pedimos a Dios en nuestras oraciones que se cumpla un milagro en nuestra vida, y tal vez no estamos viendo lo que ya está sucediendo. Muchas veces el milagro que nosotros pedimos tal vez no es conforme a la voluntad de Dios, y debemos de aprender a discernir la voz de Dios y a aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces un no de Dios o un sí de Dios va a ser de acuerdo en su tiempo a su voluntad, porque Dios, recuerda, Dios siempre tiene planes de bienestar para tu vida. Y si tú estás al servicio de Dios, todas las cosas para los hijos de Dios ayudan a bien. Todas las cosas, no hay nada, ya tal vez para ti es malo, pero para Dios eso que te está pasando te va a ayudar. Ese proceso que tú estás viviendo te va a ayudar y te va a perfeccionar en Cristo Jesús. Muchas veces tal vez nosotros pensamos que queremos ayudar a Dios. Por ejemplo, tal vez tienes eh, un examen médico que no era lo que tú esperabas, o tal vez no tienes empleo. Yo no sé qué situación estás viviendo, pero Dios te está permitiendo pasar por eso, por un propósito, por algo que Él tiene detrás de todo esto. No es el problema, sino lo que hay detrás de Él, sino de quién estamos hablando, que es de Cristo Jesús. Recordemos que en Cristo
por Él y para Él es todo, todo. Todo lo que nosotros hagamos es por Él y para Él. ¿Se recuerdan la historia de Abraham y Sara? Cuando Dios le promete a Abraham que iba a tener un hijo y pasan los años y ellos piensan que, bueno, ¿dónde está, verdad? ¿Dónde está esa promesa que Dios me prometió, verdad? Que voy a tener un hijo. Y en su desesperación tratan de ayudar a Dios haciendo como su propia voluntad. Si ustedes recuerdan, Abraham tuvo un hijo con Agar y ya no se cumplió la promesa que Dios ha dicho. Tenían que esperar el tiempo de Dios para poder tener a su hijo. Sin embargo, ellos pretendían ayudar a Dios y hicieron otra cosa totalmente diferente a lo que Dios les había dicho. Nosotros debemos de saber y discernir los tiempos de Dios porque los tiempos de Dios son perfectos. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 6, esto tiene que ver tiene que ver con la fe, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Es decir, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, no puedo agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no creo en Él y muchas veces cabal, como les decía, estamos con esa duda de, y si pasa eso? ¿Y si el Señor no me responde? ¿Y si tal vez puedo ayudar a Dios en esto? ¿Y si no es, verdad? Esa palabra, y sí, yo por lo menos en lo personal digo mucho esa palabra, y sí dudo de varias cosas, por ejemplo, ¿y si renuncio a mi trabajo, qué va a pasar? Y porque hay veces que nosotros estamos en ese lapso de dudas en ciertas cosas. Yo soy constantemente, digo, ¿y si pasa esto? ¿Y si, no sé, se enferman los nenes? ¿Y si nos despiden? Tantas cosas. Pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor lo que quiere no es que tú dudes de lo que Él va a hacer en tu vida. Él quiere que si tú crees, no debes de dudar de lo que Él va a hacer en tu vida y lo que ya hizo, porque Él ya nos ve más allá de lo que nosotros miramos, Él nos mira mucho más allá, Él nos mira hasta la eternidad. Imagínate si nosotros tenemos planes a futuro, pero son planes terrenales y Dios ya nos mira mucho más allá. En la eternidad, nuestra fe es dada por Cristo Jesús y el amor de Dios siempre echa fuera el temor. Por eso no debemos que tener ese temor de decir, bueno, tal vez Dios no va a cumplir el milagro o tal vez Dios no lo va a hacer. No debemos de dudar porque ese temor no es bueno, ese temor no va conforme a lo que Dios quiere para tu vida. Muchas personas se asombran de que Dios es soberano, Él es omnipotente, Él es omnipresente, pero recordemos que Dios, Él ha venido a este mundo, Él ha venido por ti, a morir por ti. Imagínate, nadie hace eso, ¿verdad? Nadie muere por ti. Y si nada cambia tu perspectiva acerca de lo que es Dios, nada lo va a hacer. Porque si tú no crees que Dios es Cristo y que Él ha muerto por ti, que Él te puede sanar, que Él te puede liberar, que Él te puede hacer lo que tú quieras, lo que tú deseas, pero conforme a su voluntad, si nada cambia esa mentalidad y dudas mucho, nada puede hacer la diferencia en tu vida. Debemos de reconocer primero a Cristo como nuestro Salvador y encima de eso hacer nuestros planes que se alineen a su propósito. Hay una frase que me gusta mucho que dice, si Dios lo dijo, si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, yo lo tengo. Otra vez lo voy a decir, si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo hace, si yo lo creo, Dios lo hace. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, yo lo tengo. Pero echando fuera el temor. Definitivamente hay que echar fuera el temor. Pero también, si ustedes recuerdan, hay un temor que también es de Dios. Por ejemplo, cuando digo yo temo a Dios, pero no es ese temor de decir, ah, bueno, Dios me va a condenar, Él está ahí viéndome qué hago, qué no hago, ¿verdad? El temor de Dios es cuando nosotros no nos imaginamos un día sin Él. Por ejemplo,
Yo tengo temor de Dios porque yo no me imagino un día sin que Dios no nos guarde. Imagínense, Dios dice que en su palabra que Él manda a sus ángeles a guardarnos. Nuestro temor de Dios es como un respeto hacia Dios, un, un día, imaginarnos un día sin Dios es como, no podemos imaginarnos un día sin Dios, los que somos creyentes, es como necesitamos el respaldo de Dios para nuestra vida y para todo. Dios siempre tiene que estar desde el principio hasta el fin. El temor de Dios es totalmente diferente al temor que el diablo nos está dando, nos está enseñando y nos está diciendo, bueno, tú no eres capaz de hacerlo y nos está diciendo, bueno, el enemigo nos dice, no, tú no puedes hacerlo, tú no eres capaz de hacerlo, tú no debes de creer en el Señor, tú no debes de creer en Cristo. Y hoy en día muchas personas no creen en Dios, no creen en la existencia de Dios. Pero, sin embargo, nosotros estamos para que llevemos esa luz a todas las demás personas, porque Cristo ya nos salvó y creemos que Cristo va a regresar de nuevo por nosotros. Y por ese amor que nosotros tenemos a Dios, vamos a corresponder a su llamado y vamos a llamar a esas personas y hablarles de Cristo Jesús, porque ellos también necesitan de Dios. A pesar de que tal vez se nieguen, pero con el hecho de vivir, de estar vivos el día de hoy, es un milagro. Muchas veces ese milagro tal vez lo tomamos, como todos los días despierto, ya es normal para nosotros, pero realmente no. En cualquier momento nosotros, nuestra vida es un instante, en cualquier momento nos morimos. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Qué has ocultado? ¿Qué has multiplicado? Tienes que tener en cuenta que Cristo Jesús, Él es tu Señor y Salvador Jesucristo, y Él te ama más de lo que te aman las personas que te rodean. Yo les digo a mis hijos, mi nena me dice, mami, ¿tú me amas? Y yo le digo, sí, mi amor, yo te amo. Pero ¿sabes quién te ama más? Jesús, le digo. Y así es, nosotros amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, pero hay alguien más que nos ama muchísimo más y nosotros amamos mucho. Imagínense, Cristo Jesús, Él nos ama mucho hasta la muerte, pero debemos de predicar el Evangelio, debemos de quitar ese temor y decir, bueno, yo estoy aquí con un propósito en este mundo y voy a anunciar las buenas nuevas de salvación y volver a nacer en Cristo Jesús. Como les decía al principio, yo tenía miedo porque me habían vendido una idea de Dios totalmente diferente a la que hoy en día vivo, porque siempre nos han dicho, bueno, si haces esto, te vas a condenar, si haces lo otro, si no te vistes de cierta manera. Obviamente tenemos que tener ese testimonio, pero antes de llegar a eso, nosotros debemos de conocer a Cristo. Cuando más nos acercamos a Cristo, nosotros mismos vamos a saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar trabajando en nuestras vidas. Yo no voy a imponer a alguien cómo es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es totalmente diferente con cada persona. Por eso a Dios le gusta la diversidad de personas, porque no podemos ser todos iguales. Imagínense si todos fuéramos iguales, sería un poco aburrido. A Dios le gusta la diversidad, por eso hay diferentes etnias, hay diferentes culturas, hay diversidad de personas. Yo no soy como la hermana Iliana, no soy como Lili, no soy como Ángel. Todos somos diferentes y eso no quiere decir que no agrademos a Dios. Dios nos ama tal y como somos y no como deberíamos de ser, porque nadie es como debería de ser, nadie, absolutamente nadie es como debería de ser. Y eso no quiere decir que podamos pecar a cada rato, ¿verdad? Porque como no soy como debería de ser, pues puedo pecar, ¿verdad? No, sino que cuando nos encontramos con Cristo Jesús, cambiamos, cambiamos porque sabemos que en el amor de Dios echa fuera el temor, porque ya no hay temor en Cristo Jesús. Cuando estamos a la luz de la verdad, estamos tan enamorados de Cristo, estamos tan no puedo describirlo con palabras porque deseamos esa eternidad con Cristo, deseamos ver a Cristo. Sabemos que Cristo va a venir por segunda vez. Imagínense verlo, ese momento. Yo por lo menos deseo ver, y a veces le digo a mi esposo, yo quisiera estar viva cuando Cristo venga, y primero Dios así va a ser. Pero y si no, si me muero, pues trabajar en mi vida y hacer la voluntad de mi Padre, porque Él tiene planes de bien para mi vida. Él tiene lo mejor para mí, más de lo que yo misma quiero
para mi vida, ¿verdad? Cristo Jesús, Él es el que tiene planes eternos para nuestra vida. Así que espero que esto se les haya quedado. Voy a terminar con esta frase, la vuelvo a repetir. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, yo lo tengo. Amén, amén. Damos gracias al Señor. Gracias, Gaby, por esta preciosa palabra hablando acerca del temor. Y mire lo que es la definición del temor. El temor dice que es sospecha de que algo malo puede pasar. Hay mucha gente que vive de sospecha en sospecha, pero el Señor no quiere que vivamos en sospecha ni en temor. El Señor quiere que vivamos en fe, que declaremos las cosas por fe, porque la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero somos más fácil para vivir en la sospecha del temor que vivir en la fe, que es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, porque el día de ahora nosotros vamos a cambiar nuestro vocabulario. En vez de estar diciendo, y si al caso pasa, y si pasara, no, vamos a decir la por fe el Señor dice en su palabra que a los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Por fe el Señor dice en su palabra que si pedimos algo creyendo, lo recibiremos conforme a su perfecta y santa voluntad. Por fe el Señor dice en su palabra que no hay nada imposible para Él, para aquellos que pueden creer y que creemos. Gloria al Señor. Así que el temor nos aleja del propósito de Dios. Por ahí alguien en Facebook escribió esa frase y es una realidad. El temor nos aleja del propósito de Dios. Muchas veces estamos tan cerca de llegar a conquistar esa tierra prometida y nos puede pasar como Moisés, que solamente observó a lo lejos. ¿Por qué? Por muchas cosas, por el temor, pueden pasar muchas cosas en nuestras vidas. Gracias, Gaby, gracias por esa preciosa palabra que nos entregaste en esta mañana. Así que, amados, amadas, hermanas, no vivamos con temor, vivamos con fe, creyendo que todo lo que pasa en nuestras vidas, el Señor tiene el control y Él es bueno. Su palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Gloria al Señor. Bendecimos a cada uno de ustedes en este precioso